El rugido de la motocicleta se apagó bajo el sol abrasador de Andalucía. Diego, con el corazón latiendo como un tambor, detuvo su vieja Yamaha en el arcén, levantando una nube de polvo que danzó en el aire seco. Frente a él, un policía de mirada penetrante emergió de un coche patrulla, y algo en sus ojos hizo que Diego sintiera un escalofrío que no explicaba el calor del verano. Era finales de agosto, y la carretera que serpenteaba entre los olivares de Jaén estaba desierta. Diego, de 25 años, había decidido escapar de la asfixiante rutina de su pueblo, Villacarrillo, donde todos conocían su nombre y sus secretos. Con el casco bajo el brazo y el sudor pegado a la frente, observó al oficial acercarse. El hombre, de unos 35 años, tenía el porte firme de quien está acostumbrado a mandar. Su placa brillaba bajo el sol, pero su expresión era un enigma. Documentación, dijo con voz grave, aunque sus ojos parecían buscar algo más allá de los papeles. Diego rebuscó en su mochila, consciente de que no había hecho nada malo. O al menos, eso creía. La multa por exceso de velocidad era lo último que necesitaba, su sueldo como camarero apenas le alcanzaba para mantener la moto. Pero cuando entregó su carné, el policía, cuyo nombre en la placa rezaba Javier, lo miró apenas un segundo antes de guardarlo en el bolsillo de su uniforme. «Bájate de la moto y sígueme», ordenó, señalando el coche patrulla. Diego frunció el ceño, confundido. «¿Qué pasa?» «Es por la velocidad». Javier no respondió, pero su mirada, intensa y cargada de algo indescifrable, hizo que el corazón de Diego se acelerara aún más. En el coche, el aire acondicionado era un alivio, pero la tensión era insoportable. Javier se sentó al volante, con las manos apretando el volante como si luchara contra algo interno. «No quiero tu carné», dijo al fin, rompiendo el silencio. «Quiero saber quién eres realmente, Diego». El joven se quedó helado. Nadie, salvo su madre y su mejor amigo, sabía la verdad que escondía tras su fachada de chico rebelde. Nadie sabía que Diego, el motociclista de mirada desafiante, llevaba años luchando contra un secreto que lo consumía, su amor por los hombres, un amor que en su pueblo era un delito tácito, castigado con murmullos y miradas de desprecio. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Diego, su voz temblando entre la ira y el miedo. Javier giró el rostro hacia él, y por un instante, la máscara de autoridad se desvaneció. «Porque yo también he estado escondiéndome», confesó el policía, su voz baja, casi un susurro. «Y te vi en el bar de Antonio hace 2 noches. No estabas sirviendo mesas. Estabas mirando a alguien, y supe exactamente lo que sentías». Diego sintió que el mundo se detenía. Recordó esa noche en el bar, cuando sus ojos se cruzaron con los de un desconocido en la barra. No había pasado nada, solo una mirada fugaz, pero fue suficiente para que su corazón latiera con una mezcla de deseo y culpa. ¿Cómo podía este policía, este hombre de uniforme impecable, saber lo que llevaba años ocultando? «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz quebrándose. Javier no respondió de inmediato. En cambio, arrancó el coche y condujo en silencio por la carretera desierta, dejando atrás los olivos y el sol que se hundía en el horizonte. Diego no sabía si estaba siendo arrestado, secuestrado o algo completamente distinto. Pero algo en la forma en que Javier apretaba el volante, en la tensión de sus hombros, le decía que este encuentro no era casual. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía controlar. Llegaron a una pequeña casa de campo, escondida entre colinas y lejos de cualquier mirada indiscreta. Javier apagó el motor y, sin mirar a Diego, dijo: «Aquí podemos hablar sin que nadie nos juzgue». Diego, con el corazón en un puño, bajó del coche. La puerta de la casa se abrió, revelando un interior sencillo pero acogedor, con fotos antiguas en las paredes y una guitarra apoyada en un rincón. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Diego, su voz cargada de sospecha. «Porque yo también estoy cansado de mentir», respondió Javier, quitándose la gorra y dejando ver un rostro agotado, pero humano. «Soy policía, Diego».
Pero también soy un hombre que ha pasado años escondiendo quién es. Y cuando te vi, supe que tú también llevas esa carga. Las palabras de Javier fueron como un golpe. Diego se sentó en el sofá, sintiendo que las paredes que había construido alrededor de su corazón empezaban a resquebrajarse. Durante años, había vivido con miedo, ocultando su verdad en un pueblo donde la tradición pesaba más que la libertad. Y ahora, este policía, este hombre que debería representar la autoridad y el orden, estaba confesando que compartía su lucha. La noche cayó sobre la casa, y entre vasos de vino tinto y confesiones susurradas, Diego y Javier comenzaron a desentrañar sus historias. Javier habló de su infancia en Granada, de un padre que nunca aceptó sus debilidades, de una carrera en la policía donde cada día era una máscara. Diego, por su parte, confesó el peso de ser el hijo único de una madre viuda, de las noches en las que soñaba con escapar a Madrid o Barcelona, donde quizás podría ser él mismo. Pero no todo era tan sencillo. Mientras compartían sus verdades, Diego no podía ignorar el peligro. Javier era un policía, un hombre con poder, y aunque sus palabras eran sinceras, había algo en su intensidad que lo inquietaba. ¿Y si esto era una trampa? ¿Y si Javier no era quien decía ser? La noche avanzaba, y con cada palabra, Diego sentía que estaba caminando por una cuerda floja, entre la esperanza de una conexión real y el miedo a un error que podría destruirlo todo. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, bañando la sala en un resplandor plateado. Diego, sentado en el borde del sofá, no podía apartar la mirada de Javier, que ahora parecía más vulnerable de lo que su uniforme jamás dejaría entrever. Pero la confesión del policía había encendido una chispa de desconfianza en Diego, una voz interior que le susurraba que nada en su vida había sido tan fácil como para confiar ciegamente. ¿Por qué yo?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Podrías haber hablado con cualquiera. ¿Por qué arriesgarte conmigo? Javier se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que contrastaba con su porte autoritario. Porque vi en ti lo que yo fui hace 10 años, respondió. Un chico perdido, atrapado entre lo que siente y lo que el mundo espera de él. No quería que pasaras por lo mismo que yo. Diego sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Javier eran un espejo, y mirarse en él dolía. Recordó las noches en las que, escondido en su habitación, buscaba en internet historias de hombres como él, hombres que vivían libres en otras ciudades, en otros países. Pero en Villacarrillo, la libertad era un lujo que no podía permitirse. ¿Y qué quieres que haga?, dijo, con un dejo de amargura. Que me olvide de todo y viva como si el mundo no me fuera a aplastar. Javier se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje oscuro de las colinas. No te pido que lo hagas solo, dijo. Yo también estoy cansado de esconderme. Pero hay cosas que no puedo cambiar, Diego. Soy policía. Mi vida está bajo lupa. Si alguien en la comisaría sospechara. No terminó la frase, pero no hacía falta. Diego conocía el peso de las miradas, los rumores que podían destruir una vida en un pueblo pequeño. La conversación se volvió más íntima, más peligrosa. Javier habló de un amor de juventud, un chico de Granada que había desaparecido de su vida cuando sus padres lo descubrieron. Se llamaba Miguel, dijo, con la voz rota. Lo enviaron a un internado en el norte, y nunca volví a saber de él. Desde entonces, me prometí no volver a sentir eso. Pero no puedo evitarlo. Diego, que había escuchado en silencio, sintió una punzada de empatía. Él también había tenido un Miguel, un compañero de instituto que se había mudado a Málaga tras un beso robado en un callejón, un beso que Diego aún recordaba con una mezcla de dulzura y dolor. La noche avanzó, y el vino dio paso a una cercanía que ninguno de los dos esperaba. Sus manos se rozaron al pasar una botella, y el contacto, aunque breve, fue como una chispa en la oscuridad. Diego quiso retroceder, pero algo en la mirada de Javier lo detuvo. Era una mirada que no pedía permiso, pero tampoco exigía. Era una invitación. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego no sintió miedo.
Pero el momento se rompió cuando el teléfono de Javier vibró sobre la mesa. Era un mensaje de la comisaría, una llamada urgente. La realidad irrumpió como un viento frío, recordándoles que el mundo exterior seguía girando. Javier se puso de pie, de nuevo el policía, de nuevo el hombre de uniforme. Tengo que irme, dijo, su voz tensa. Pero esto no termina aquí. Vuelve mañana, Diego. Por favor. Diego asintió, aunque su mente era un torbellino. Mientras conducía de regreso a Villacarrillo, con el viento de la noche golpeándole el rostro, no podía dejar de pensar en Javier. ¿Era esto real? ¿O era un juego peligroso del que no sabía las reglas? Al llegar a casa, su madre, Carmen, lo recibió con una mirada preocupada. ¿Dónde estabas?, preguntó, pero Diego solo sonrió y dijo que había estado paseando. No podía contarle la verdad, no aún. Al día siguiente, Diego regresó a la casa de campo, su corazón dividido entre la esperanza y la cautela. Javier lo esperaba en la puerta, esta vez sin uniforme, con una camiseta sencilla que lo hacía parecer más humano, más accesible. Hablaron durante horas, y lo que comenzó como una confesión se transformó en algo más profundo. Diego descubrió que Javier no solo era un policía, sino un hombre que soñaba con pintar, que tocaba la guitarra en secreto, que había aprendido a cocinar para llenar las noches solitarias. Pero la sombra de la realidad seguía acechando. En el pueblo, los rumores comenzaban a circular. Alguien había visto la moto de Diego cerca de la casa de campo, y en un lugar como Villacarrillo, las noticias viajaban rápido. Diego sabía que no podía seguir ignorando el peligro, pero cada vez que miraba a Javier, sentía que valía la pena arriesgarse. El sol del mediodía quemaba la tierra cuando Diego estacionó su moto frente a la casa de Javier. Había pasado una semana desde su primer encuentro, y cada día que volvía, sentía que se adentraba más en un territorio desconocido. Javier lo recibió con una sonrisa tímida, pero sus ojos estaban cargados de una intensidad que hacía temblar a Diego. Esa tarde, Javier le mostró su taller, un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa lleno de lienzos a medio terminar. Los colores vibrantes contrastaban con la vida ordenada que Javier proyectaba como policía. Esto es lo que soy cuando no llevo el uniforme, dijo, señalando un cuadro de un atardecer sobre Granada. Diego, que nunca había tenido talento para el arte, sintió una admiración que iba más allá de los pinceles. Era como si Javier le estuviera mostrando su alma. La conexión entre ellos crecía, pero no estaba exenta de conflictos. Diego, impulsivo y joven, quería más. Quería salir al mundo, caminar de la mano con Javier, dejar de esconderse. Pero Javier, marcado por años de cautela, le pedía paciencia. No es tan fácil, Diego. Si alguien en la comisaría se entera, podría perderlo todo. Diego, frustrado, replicó, ¿y qué? Vamos a vivir así para siempre, escondiéndonos como si estuviéramos haciendo algo malo. La discusión los dejó en un silencio incómodo, pero también los acercó. Esa noche, por primera vez, se permitieron un abrazo que decía más que cualquier palabra. Diego sintió el calor del cuerpo de Javier, la fuerza de sus brazos, y por un momento, el mundo exterior dejó de importar. Pero el momento fue efímero. Un golpe en la puerta los hizo separarse como si hubieran sido sorprendidos en un delito. Era Antonio, el dueño del bar donde trabajaba Diego. Su rostro estaba serio, y sus palabras fueron un mazazo. La gente está hablando, Diego. Dicen que te vieron con un policía en una casa apartada. No sé qué está pasando, pero ten cuidado. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Javier, pálido, intentó mantener la calma, pero su mano temblaba al cerrar la puerta. Esa noche, Diego no regresó a casa. Se quedó con Javier, y entre susurros y promesas, decidieron que no podían seguir viviendo a medias. Pero la realidad no tardó en golpear de nuevo. Al día siguiente,
un compañero de Javier, un policía veterano llamado Rafael, lo confrontó en la comisaría. «Sé lo que estás haciendo con ese chico», dijo, su voz cargada de desprecio. «Si no lo dejas, me aseguraré de que todo el mundo lo sepa». Javier, atrapado entre su deber y su corazón, sintió que el mundo que había construido con tanto cuidado se desmoronaba. Diego, por su parte, enfrentó a su madre, quien había oído los rumores. Carmen, con lágrimas en los ojos, le rogó que se cuidara. «No quiero perderte, hijo. Este pueblo no perdona». Diego, con el corazón roto, le prometió que todo estaría bien, aunque no estaba seguro de creerlo. La presión crecía como una tormenta en el horizonte. Diego y Javier sabían que no podían seguir ignorando las miradas, los susurros, el peso de un pueblo que parecía cerrar sus puertas. Pero también sabían que lo que sentían era más grande que el miedo. Decidieron arriesgarse, planear una escapada a Sevilla, donde podrían ser anónimos, libres, al menos por un fin de semana. El viaje fue un paréntesis de felicidad. En las calles empedradas de Sevilla, bajo la sombra de la Giralda, caminaron sin temor a ser vistos. Diego reía como no lo había hecho en años, y Javier, libre del uniforme, parecía un hombre nuevo. Se besaron en un callejón oscuro, y por un momento, el mundo fue perfecto. Pero la perfección nunca dura. De regreso en Jaén, la realidad los golpeó con fuerza. Rafael, el compañero de Javier, había cumplido su amenaza. Una denuncia anónima llegó a la comisaría, acusando a Javier de conducta inapropiada. Aunque no había pruebas, el daño estaba hecho. Los rumores se extendieron como fuego, y Javier fue suspendido temporalmente mientras se investigaba el caso. Diego, por su parte, fue confrontado por un grupo de conocidos en el bar de Antonio. Las palabras eran duras, cargadas de prejuicio, y por primera vez, Diego sintió miedo de verdad. Pero en medio del caos, algo cambió. Diego, que siempre había huido del conflicto, decidió enfrentar al pueblo. En una reunión improvisada en el bar, habló con una honestidad que sorprendió a todos, incluida su madre. «No voy a seguir escondiéndome», dijo, con la voz temblando pero firme. «Amo a alguien, y no es un crimen». Algunos lo miraron con desprecio, pero otros, incluida una anciana que siempre pedía el mismo café, le dieron un abrazo que lo hizo llorar. Javier, inspirado por el coraje de Diego, decidió hablar con su jefe en la comisaría. Admitió la verdad, aunque sabía que podía costarle su carrera. Para su sorpresa, el jefe, un hombre mayor con una mentalidad más abierta de lo esperado, le dijo: «No puedo protegerte de todo, pero no voy a despedirte por ser quien eres. Demuestra que eres un buen policía, y el resto se arreglará». Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Diego y Javier enfrentaron el escrutinio del pueblo y la comisaría, pero también descubrieron aliados inesperados. La madre de Diego, Carmen, se convirtió en su mayor defensora, enfrentándose a las vecinas que hablaban a sus espaldas. En la comisaría, algunos compañeros de Javier lo apoyaron en silencio, mientras otros mantenían la distancia. La relación entre Diego y Javier se fortaleció, pero no estaba exenta de tensiones. Diego, joven e impulsivo, quería que Javier dejara la policía y se mudaran juntos a una ciudad más grande. Javier, sin embargo, no estaba listo para abandonar su carrera, la única cosa que le había dado estabilidad en una vida llena de máscaras. Las discusiones eran frecuentes, pero siempre terminaban en abrazos que curaban las heridas. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la casa de campo, Javier tomó la guitarra y tocó una melodía suave, una canción que había escrito para Diego. Las notas llenaron la sala, y Diego, con lágrimas en los ojos, supo que no podía imaginar su vida sin este hombre. Fue entonces cuando Javier le hizo una promesa: «Si el mundo no nos acepta, encontraremos un lugar donde podamos ser nosotros mismos». Pero el destino tenía otros planes. Una noche, mientras Diego conducía de regreso a Villacarrillo, un coche lo siguió de cerca.
Las luces lo cegaron, y antes de que pudiera reaccionar, el vehículo lo embistió, haciéndolo caer de la moto. Diego se arrastró hasta el arcén, con el cuerpo dolorido pero vivo. El coche se detuvo, y de él bajó Rafael, el policía que había jurado destruir a Javier. Esto es una advertencia, dijo, antes de desaparecer en la oscuridad. Diego, herido pero furioso, llamó a Javier. Cuando llegó, la rabia en los ojos del policía era algo que Diego nunca había visto. Javier quería denunciar a Rafael, pero Diego lo detuvo. Si lo haces, será nuestra palabra contra la suya. Nadie nos creerá. En cambio, decidieron reunir pruebas, grabar conversaciones, cualquier cosa que pudiera exponer a Rafael sin ponerlos en más peligro. La búsqueda de justicia los unió aún más, pero también los llevó al límite. Diego y Javier trabajaron en secreto, grabando conversaciones con Rafael, quien no sospechaba que estaba siendo vigilado. Cada encuentro era un riesgo, y Diego, que nunca había sido valiente, descubrió una fuerza que no sabía que tenía. Javier, por su parte, luchaba contra la culpa de haber arrastrado a Diego a este peligro. Una noche, lograron grabar una confesión clara de Rafael, admitiendo no solo el ataque a Diego, sino también su intento de sabotear la carrera de Javier. Con la prueba en la mano, Javier la presentó a su jefe, quien, aunque reticente, no pudo ignorar la evidencia. Rafael fue suspendido, y aunque la investigación seguía en curso, era un paso hacia la justicia. Pero la victoria no fue dulce. Los rumores en el pueblo se intensificaron, y Diego perdió su trabajo en el bar. Javier, aunque mantenía su puesto, sabía que su carrera nunca sería la misma. Fue entonces cuando tomaron una decisión que lo cambiaría todo, dejar Villacarrillo y empezar de nuevo en Barcelona, una ciudad donde podrían ser libres. El día de la partida fue agridulce. Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a Diego y le dio una carta que había escrito para él. Nunca dejes de ser quien eres, decía. Javier, por su parte, dejó una nota para su jefe, agradeciéndole por darle una oportunidad, pero explicando que necesitaba un nuevo comienzo. Barcelona era un mundo nuevo. Las calles vibraban con vida, y por primera vez, Diego y Javier caminaron de la mano sin miedo. Encontraron un pequeño apartamento en el Raval, y aunque el dinero era escaso, la libertad lo compensaba todo. Javier comenzó a pintar de nuevo, vendiendo sus cuadros en mercados locales, mientras Diego conseguía un trabajo en un café donde nadie le preguntaba por su pasado. No todo era perfecto. Había noches en las que Diego despertaba sudando, recordando el accidente en la carretera. Javier, por su parte, extrañaba la adrenalina de su trabajo como policía, pero nunca se arrepintió de su decisión. Juntos, construyeron una vida que, aunque sencilla, era suya. Un año después, volvieron a Villacarrillo para visitar a Carmen. El pueblo no había cambiado, pero ellos sí. Caminaron por las calles con la cabeza alta, y aunque algunas miradas seguían siendo frías, otras eran de respeto. En el bar de Antonio, la anciana del café los recibió con una sonrisa y les dijo: «Hicisteis bien en no rendiros». La historia de Diego y Javier no terminó con un cuento de hadas, pero sí con una verdad más poderosa: el amor, cuando es auténtico, puede desafiar al mundo. Encontraron su lugar, no solo en Barcelona, sino en los brazos del otro. Y en cada atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de rojo, recordaban la carretera donde todo comenzó, y el policía que no quiso un carné, sino un corazón.